Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Carlos Trejos, tengo 32 años, estudiando la carrera de licenciatura en educación especial y me encantaría especializarme en el trastorno espectro autista. Barreras que enfrentan las personas con discapacidad. En este caso vamos a empezar con las barreras arquitectónicas. ¿Qué son las barreras arquitectónicas? Son todas esas barreras arquitectónicas, obviamente, que impiden a personas movilizarse de un lugar a otro. Por ejemplo, pueden ser que si escaleras, que si rampas, que si barandas, cosas físicas que pueden intervenir, movilizarse a una persona. En el caso de las discapacidades que son afectadas en esta barrera son la discapacidad visual, la sordoceguera y también la de parálisis. Pero ojo, no solamente parálisis, sino también personas que tienen movilidad reducida. Las paradas no tienen rampas para bajar de la parada y irse a sus hogares, por ejemplo. Tampoco, por ejemplo, aquí podemos ver también en Zona Libre, en Colón, acá mismo en Colón, tenemos lugares que, miren, las aceras terminan y no tienen una rampa para bajar, cruzar la calle, que tampoco tienen líneas de cebra para cruzar al otro lado. Llegan al otro lado y tampoco tienen otra rampa para subir. O sea que movilizarse es difícil. Aparte de eso, los estacionamientos, en Zona Libre no hay ningún estacionamiento que tenga las señalizaciones que puede estacionar una persona con discapacidad. En la ley 42, artículo 36 y 39, nos habla específicamente sobre estos detalles. Nos habla de que el Estado debe garantizar de que los estacionamientos o debe ser vigilante o supervisar que los establecimientos comerciales, sea donde sean, deben tener estacionamiento, por lo menos un 5% de los estacionamientos deben ser para discapacitados. Esa es en la ley, en el artículo 39. En el artículo 36 nos habla sobre los pasos peatonales, las franjas blancas, también el de sonido para las personas con discapacidad visual, también el de los pasamanos, las rampas, todas estas cosas arquitectónicas nos podemos fijar en estos artículos. Como segunda barrera tenemos las barreras educativas. Todas las discapacidades son afectadas. Entonces, ¿en qué incluimos? ¿Qué incluimos en las barreras educativas? Uno de ellos puede ser el área económica. Hay niños que son de bajos recursos que les afecta poder ir a estudiar, poder llegar a su escuela, que pueda desayunar, que tenga algo en el estómago para poder estudiar. Otro ejemplo es los mismos docentes. Los docentes pueden ser impedimento para que un niño pueda estudiar. Este puede ser una barrera. En este caso, la barrera puede ser la discriminación o también la baja adecuaciones que no se le hace a los estudiantes como deben ser. La ley 42, el capítulo 2, desde el artículo 18 en adelante, nos podemos percatar de que esta ley nos dice que todas las personas con discapacidad tienen derecho a la educación. Por lo tanto, es nuestro deber perteneciente al Estado como docente ser los mediadores por ellos, o sea, buscar de que no sean discriminados, buscar la manera de ayudarles. Nuestro deber también es que nosotros podamos buscarles esas ayudas para, quién sabe, de repente el Estado le pueda brindar becas a esos estudiantes que económicamente no tienen, pero pueden ser ayudados por el Estado para que puedan seguir estudiando, porque de repente hay niños capaces, hay niños que a pesar de sus discapacidades pueden estudiar. Así que si se les puede ayudar y los necesitan porque son capaces y pueden lograrlo, entonces es nuestro deber cumplir con eso. Como tercera barrera tenemos la barrera de transporte. Sabemos de que hay muchos transportes que no tienen el acceso
necesario para personas con discapacidad, específicamente los que son más afectados, que son las personas con movilidad reducida, ¿verdad? Personas que de repente necesitan de una rampa para poder subir a un transporte. Como ven, nosotros somos los que tenemos que ayudarles para poder subir. Por ejemplo, un coaster en un área urbana no tiene el acceso para un Diablo Rojo en caso de Colón y Panamá, ¿verdad? Sabemos de que los de ahora, los más modernos, lo que es el Metrobús y el mismo metro, tienen el acceso. Pero ¿qué pasó con las áreas urbanas? ¿Qué pasó con las áreas que de repente las personas con discapacidad, este tipo de discapacidad que viven en esos lugares, qué pasó con esa persona? No tienen ese transporte debido y tienen que recurrir a algo más costoso como taxi, bajarse de su silla de rueda, sentarse en un asiento, pasar esa silla de rueda para el maletero, después en otro lado bajarse de nuevo. Eso es algo tedioso, los cuales siempre van a estar afectados. Esta barrera viene de años y eso se ve mucho en países como ahora que no estamos tan modernizados, ¿no? En la ley 42 podemos ver en el artículo 36 y 37 que toda persona de discapacidad tiene derecho a un transporte. Entonces el Estado debe garantizar un transporte digno para estas personas, buscando las maneras de buscar las tecnologías para poder adaptar los vehículos de transporte público para poder transportar personas con discapacidad. Pero bueno, lastimosamente en nuestro país está un poco corto eso, ¿verdad? Por lo menos en las áreas urbanas, como había mencionado. Otra barrera que tenemos es la barrera de la comunicación. En este caso, las barreras de comunicación son esas barreras, esos impedimentos que tienen las personas con discapacidad para poder comunicarse con otras personas. Y no solamente afecta la comunicación o el lenguaje, ¿verdad? Sino también afecta lo que es la lectura y escritura. En el caso de las capacidades que son afectadas, está la sordoceguera y la ceguera, que su lenguaje y por lo menos su escritura y su lectura es por medio del braille. En el caso de la lectura, pues, y para poder comunicarse o por lo menos leer señales, cosas así, necesitan el braille por fuerza. Entonces esto está bien limitado en el país. Hasta ahora se está viendo esas cosas. Otra discapacidad afectada es el de sordera, las personas con discapacidad auditiva, que su lenguaje es el lenguaje de señas. Pero ¿qué pasa si no todas las personas saben? Tal vez su familia, tal vez su pareja, ¿verdad? Sus profesores saben el lenguaje con el que se comunican, pero no todas las personas saben. Entonces aquí hay una falta de enseñanza, una barrera educativa en este caso, que no se le enseña. Ojalá se pudiera enseñar braille, se pudiera enseñar lenguaje de señas en todas las escuelas. Personas con discapacidad con ninguna discapacidad, que puedan aprender estos lenguajes, que puedan comunicarse con otras discapacidades, con estas discapacidades fluidamente, tranquilamente, y no tengan que necesitar de un traductor que aprendió a comunicarse, sino que todos podamos comunicarnos con él. En el artículo 26 también de la ley 42 nos habla de que el Estado debe asegurar, debe garantizar, debe promover de que se pueda buscar las maneras posibles para que los medios de comunicación puedan tener el acceso a audiovisuales para personas con este tipo de discapacidades. En el caso de las noticias se puede ver que algunos canales tienen el lenguaje de señas, ¿verdad? Obviamente por medio del audio pueden las personas ciegas escuchar,
Pero ¿qué pasa con la sordoceguera? Es imposible, ¿verdad? Entonces creo que debería el gobierno un poco más orientar sobre esto. Hay programas, hay noticias que he visto también que no tienen este tipo de audiovisual para personas con discapacidad auditiva, y creo que deberían supervisar un poco más, mediar un poco más, profundizar un poco más, promover un poco más, porque no solamente son los programas de televisión, sino también los culturales, como por ejemplo conciertos. ¿Qué pasó con las personas que van a conciertos y no tienen una persona ya intérprete que le esté interpretando a la persona con discapacidad auditiva lo que están cantando, ¿verdad? Qué bonito sería que puedan ir y disfrutar un concierto tranquilamente, viendo y escuchando a su manera, obviamente, lo que están los demás escuchando o apreciando, ¿verdad? Y por último, la barrera que quiero hacer énfasis es la barrera de actitudes negativas. Algo que afecta a todas las discapacidades, que en este momento se ve de lleno bastante, mucho a nivel mundial, la discriminación de las personas con discapacidad. La barrera de actitudes negativas, así como lo dice su nombre, son aquellas frases o actitudes que tenemos las personas en contra de las personas con discapacidad. Ya sean frases que insulten, ya sean frases que bajen la autoestima de una persona con discapacidad. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros para poder ayudar a esas personas? No todos tienen la capacidad de comprender, analizar de que una persona con discapacidad puede ser una persona normal, ¿verdad? Y no solamente esto, hay muchas personas que ya lo están implementando, ya están ayudando, están apoyando, pero es igual que el racismo. Entonces queremos con estos videos poder apoyar a esta persona. Estas personas pueden llegar hasta el suicidio, pueden ser afectados psicológicamente, y creo que han habido ya casos, muchos casos a nivel mundial que son afectados, pero hay otros que no les afecta nada de eso, y hoy día podemos ver grandes personas, grandes profesionales, grandes personas artísticas que se dedican a cosas increíbles, que nosotros pensamos de que bueno, será que nosotros no podemos hacer nada, pero cuando vemos a una persona como esas que logran cosas grandes, tienen éxito, podemos decir, si ellos pueden, nosotros podemos. Ellos son también una inspiración, y creo que debemos analizar también bien eso. En el artículo 13 de la ley 15 podemos ver de que el Estado debe proteger a las personas con discapacidad. Está en la ley. El Estado debe velar por las personas con discapacidad. Lastimosamente, muy poco se está viendo eso, ¿verdad? Y no solamente protegerla físicamente, su salud, sino también mental e intelectualmente. Por eso es que hacemos este tipo de videos, para poder promover, seguir promoviendo de que las leyes se cumplan. Y si en otros países ya se están cumpliendo, ¿por qué en el nuestro no? ¿Verdad? Y para concluir, y les traigo una exhortación más bien. Concluyo primeramente de que las discapacidades todas tienen una barrera en la vida, y ojalá podamos derribarlas todas. Ojalá que podamos nosotros ser esa ayuda, ese apoyo para ir derribando todo lo que se le atraviesa a las personas con discapacidad. Como exhortación para ustedes, les digo lo mismo. Les exhorto de que ustedes pueden ser también parte de esto. Ustedes también pueden ser partícipes en lo que es la destrucción de esas barreras, eliminando todo eso que puede impedir la educación, impedir la comunicación, impedir el acceso a las personas con discapacidad, ¿verdad? Todo esto está en nuestras manos. Hasta luego.